Bueno, muy bien, pues han sobrevivido a otra experiencia más, ¿verdad? No es fácil, pero es sin duda muy, no es reconfortante el término, lleva una buena recompensa a la película, ¿no? Bueno, a ver, primero vamos a sacar el tema de Abbas Kiarostami. Pues es un director que deja un legado muy importante para la historia del cine de su región. Directores como Martin Scorsese y algunos más pues lo admiran como uno de los más grandes cineastas del siglo XX. Y su carrera pues más o menos abarca desde la década de los 70 hasta el 2000, de 2010, 2013 más o menos que todavía filmó algunas películas. Decíamos que el maestro Kiarostami, como le suele suceder a muchos de los directores de su país, pues en algún momento tienen que optar por el exilio debido a que sus películas contienen ciertas ideas que no son compatibles con el pensamiento del Estado Islámico en el cual viven. Entonces, pues bueno, muchos de ellos han sido la mayor parte ha huido de Irán y algunos otros pues han tenido que enfrentar problemas legales y judiciales bastante fuertes. Pero bueno, en el caso de Abbas Kiarostami, la aparición de Kiarostami se da en el marco de la creación de una institución estatal que nace en la década de los 60 por iniciativa de la esposa del entonces Shah de Irán, que era el Centro de Atención y Educación para Niños y Jóvenes. Este centro era una especie de centro de las artes donde se invitaba a la población adolescente e infantil a participar en actividades culturales, a comenzar a fomentar una visión artística del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una de las partes importantísimas para la existencia de esta institución fue el cine, fue el teatro, fue la pintura, y bueno, pues son cosas donde Kiarostami va a tener un lugar preponderante. Kiarostami entra a este centro después de haber cursado estudios cinematográficos en la Escuela de Cine y Televisión de Teherán, que se funda más o menos a mediados de la década de los 60, y donde los profesionales del cine que se están formando en esta escuela tienen una formación tanto en cine como en la televisión nacional iraní, como en la radio nacional iraní. O sea, es una formación bastante completa alrededor de los medios de comunicación. Kiarostami, que ya tiene toda esta formación, pues bueno, empieza a hacer una serie de cortometrajes protagonizados por los niños y los adolescentes que van a tomar cursos, que van a formarse artísticamente en este lugar. Y pues bueno, ya para los años 70 tenemos algunos de sus primeros trabajos importantes. Por ejemplo, hay un trabajo filmado en blanco y negro, en 16 milímetros, que se llama El pan y el callejón, que es una especie de fábula muy bonita, muy chiquita, acerca de un niño a quien su mamá, a las horas de la tarde, le dice: hijo, ve por el pan, vamos a merendar. Y entonces el niño sale y tiene que cruzar por un callejón. En ese callejón hay un perro y ese perro no lo deja pasar. Entonces la película, que dura no más de 20 minutos, pues es la historia de cómo el niño tendrá que superar al perro y el miedo al perro para poder pasar por ese callejón. Se intenta apoyar en algunos adultos, pero los adultos pues no les importa realmente el miedo de un niño hacia un perro, entonces simplemente le dan la vuelta. El chiquito en algún momento se trata de pasar junto a una carreta, pero de pronto la carreta acelera y lo deja justo enfrente del perro, entonces tiene que volver a regresar. ¿Cómo se resuelve el asunto? Bueno, pues con el siguiente motivo. En primera, el perro tiene tanto miedo como el niño. Eso ya lo vamos a conocer después. Y después, pues la forma de que el niño logra cruzar, finalmente logra cruzar, llega a la panadería
viene de regreso y dice, chin, ahí va a estar el perro, otra vez el perro. Y sí, efectivamente está el perro. Entonces, pues, ¿qué hace el niño? Agarra un panecito, se lo avienta al perro, el perro se lo come, el niño pasa y la última imagen de la película son el niño y el perro caminando juntos de regreso a casa. O sea, ya se hizo, el perro ya se hizo su amigo, ¿no? Entonces, este tipo de pequeñas fábulas, pequeñas historias, fue lo que Kiarostami anduvo haciendo en la década de los 70 en este centro de atención y formación de la infancia y la adolescencia que estaba en Irán. Hay otros trabajos, por ejemplo, sobre los maestros. Hay un pequeño cortometraje de una junta de maestros y qué son los asuntos que tratan. Vaya, muy didácticos a lo mejor, pero bueno, para un cine como el de Irán, que ahorita vamos a platicar cuál había sido su desarrollo, pues sí era muy importante que existiera esta propuesta. En 1979 viene una revolución islámica que derroca al régimen del Shah. Llegan pues los barbudos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, los más veteranos nos acordamos muy bien del Ayatollah Khomeini, ¿no? Y nos acordamos muy bien también de la bronca de los Irán Contras, de la bronca entre Irán e Irak, en fin, de muchas cuestiones de guerra y de violencia que pasaron en ese régimen y que siguen pasando hasta la fecha. Pero aquí hay algo importante. Se temió que en algún momento estos centros que creó el régimen anterior fuesen a desaparecer, y afortunadamente no solamente no desaparecieron, sino hubo el interés de los ayatolas. Pues de repente se les prendió el foco de que no podían perder estas fuerzas, ni la escuela de cine, ni la formación teatral, ni este centro de formación de adolescentes y niños. Entonces, bueno, afortunadamente siguieron y Kiarostami siguió su carrera. Pero finalmente viene el paso al cine, ya en un momento, la década de los 80, y el maestro Kiarostami nos va a sorprender con una serie de películas muy hermosas donde hay ecos muy importantes de otros movimientos cinematográficos que ustedes ya conocen perfectamente. Una parte muy formativa para los cineastas iraníes fue cuando llegó a Irán en la década de los 60, llegaron muy tarde, sí, pero llegaron, las películas del neorrealismo italiano. Llegaron Ladrones de bicicletas, llegaron Roma Ciudad Abierta, llegó La Tierra Tiembla. ¿Se acuerdan de esas clases que vimos de neorrealismo? Bueno, pues finalmente esta idea de la filmación de la realidad más cercana posible, de los personajes que no son extraordinarios, sino comunes, populares, la filmación en el lugar donde ocurren las cosas, y con esta idea del actor no profesional que te va a dar una verosimilitud enorme, pues fue algo que Kiarostami aprendió del neorrealismo, y también aprende muchas tácticas de cine de guerrilla por parte de la Nueva Ola francesa. De hecho, pues bueno, hay muchos vasos comunicantes en el interés de Kiarostami en los niños, como el interés de Truffaut en los niños, ¿no? O sea, los niños, Kiarostami no, Truffaut sí había sido un niño maltratado y con una infancia difícil, Kiarostami no lo fue, pero finalmente él va a enfocarse mucho en los niños para poder dar a entender una visión muy particular de Irán. ¿Por qué no adultos? En algún momento se le preguntó a Kiarostami. Esta es una película de adultos, donde el personaje es un adulto y tiene una necesidad a cubrir de adulto. Pero la mayor parte de las películas de Kiarostami de esa primera etapa hablaban de niños que trataban de enfrentarse a un mundo de adultos que no los comprende y que finalmente los acaba haciendo a un lado. Y eso sí, decía Kiarostami, dice, yo no estaba interesado en mostrar, algunos de sus colegas sí, en mostrar niños que estuvieran sufriendo la pobreza, la miseria, el hambre, la desatención. No, simplemente eran niños que vivían en esos entornos, y ese entorno ya estaba implícito, todas esas carencias que esos niños podían tener. Entonces, ¿para qué la subrayo? Ya nada más era la historia de estos niños. Entonces, bueno, la primera película que sorprendió mucho a propios y extraños, y que fue la primera película de Kiarostami que se mostró internacionalmente, se llamaba
¿dónde está la casa de mi amigo? Así con signos de interrogación. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es la historia de un chavito de 6, 7 añitos más o menos, que está en su primaria, pues ya se imaginarán, una primaria rural a las afueras de Teherán, donde tenemos un maestro sumamente estricto que amenaza con azotar a aquel que no lleve su tarea al otro día. Y resulta que el compañerito de banca del protagonista no va ese día a la escuela, entonces lo más seguro es que al otro día va a llegar sin la tarea y le van a meter unos azotes, y va en serio. Entonces durante toda la tarde nuestro joven protagonista va a cruzar un buen tramo de estos pueblos, de estas aldeas iraníes, tratando de preguntar dónde está la casa de su compañerito de banca, ¿sí? Entonces, bueno, nadie lo pela, los adultos lo pendejean, otros niños se ponen agresivos con él, y bueno, ya a ustedes les toca verla algún día y que vean si sí encuentra o no a su amiguito para darle la tarea del otro día y evitarle que los azoten. Pero finalmente estamos en una película donde Kiarostami va siguiendo los pasos de su protagonista. Al niño solamente le daba pequeñas indicaciones de qué hacer, pero tanto el niño como los personajes que aparecen en la película no son actores. Entonces, están reinterpretando una realidad que para ellos es muy cercana. Y bueno, por eso la película tú podrías creer que es un documental, porque además está filmada con luz natural, con sonido directo. La película es muy áspera, es muy rugosa por naturaleza, no tiene toda la belleza formal que vimos ahorita a la manera de Kiarostami en El sabor de la cereza. Pero entonces viene ¿dónde está la casa de mi amigo? Y bueno, pues a partir de ahí empiezan toda una serie de películas muy interesantes donde Kiarostami retrata ese Irán rural donde ocurren sus historias. Por ejemplo, hace una secuela de ¿Dónde está la casa de mi amigo? En una película que se llama La vida continúa, donde resulta que 3 años después de la filmación de ¿Dónde está la casa de mi amigo? Hubo un terremoto, de estos terremotos que hay en Irán terribles, y acabó con muchas de las aldeas cercanas. Entonces, jugando a la realidad y la ficción, Kiarostami retoma al protagonista de la primera película, lo sube con su papá a un coche y andan recorriendo todas las aldeas que devastó el terremoto, tratando de encontrar al otro chavito que fue actor de la película. Entonces, al mismo tiempo que es un documental, luego te enteras que ese chavito no le pasó nada en el terremoto y todo lo está volviendo Kiarostami un drama, pero las escenas de la gente levantando sus casas, sacando a sus muertos, tratando de reiniciar la vida después de la catástrofe, son reales. Entonces la vida continúa, es como una muy delicada versión de los límites entre el documental y la ficción. Claro, si viste la primera película, pues hasta tú caes en el juego de, ay no, pues sí que le habrá pasado al pobre chavito, ¿no? Bueno, eso todo lo armó Kiarostami en su cabeza. Y sí lo fue a buscar de verdad, pero mucho de lo que está en la película está planteado por Kiarostami. Entonces, eso es algo que lo hace un cineasta muy interesante para un cine que en los 90 se fue volviendo cada vez más híbrido. En los 90, por ejemplo, ya no podemos decir que una película es un western o un film noir o un musical puro. Ya tenemos mezclas de muchos géneros en una misma película. Y si no les cae el 20, pues vean cualquier película de los hermanos Coen de los años 90. Fargo, Barton Fink, o sea, ¿qué son? El Gran Lebowski, ¿qué son? ¿Comedias? ¿Dramas? ¿Tragicomedias? ¿Son qué? O sea, entonces, bueno, ese son que Kiarostami de alguna manera lo está abordando con sus películas. El viento nos llevará, por ejemplo, es una película muy padre donde tenemos a un director de cine que está haciendo una película sobre una región rural de Irán. Contrata a 2 muchachos, un chico y una chica, para que sean los novios que se van a casar en la película.
¿ok? Pero resulta que en la vida real, o sea, afuera de la película, la chica quedó huérfana de padre y de madre, pero le encargaron, por favor, que no se fuera a casar con ese chavo, porque no son de la misma clase social. Entonces, mientras se casan en la película, de pronto hay corte y entonces el chavo le dice, ¿entonces te vas a casar conmigo o no? No, porque mis papás me dijeron que no lo hiciera. Oye, pero mira, y entonces a ver, vamos a filmar siguiente escena. Y entonces vuelven a hacer la de marido y mujer, pero en la vida real no se pueden casar porque hay un desfase social entre ellos, ¿sí? Entonces, El viento nos llevará es otra película que está abordando estos temas que a Kiarostami le interesan y sobre todo esa línea divisoria entre documental y ficción que uno realmente tiene que estar todo el tiempo jugando con esas ideas. Ahora, El sabor de la cereza es una película atípica. O sea, aquí no estamos en la parte rural con estos personajes rurales, no. Estamos a las afueras de Teherán con un personaje que es un personaje atípico para Kiarostami, porque es un cuate con lana. Eso que está ofreciendo, los 20,000 tomans que está ofreciendo para hacer la chamba que necesita que hagan, son aproximadamente $5,000. O sea, no está mal, no está mal. Pero es un personaje que tiene departamento en Teherán, que anda manejando un Range Rover. O sea, no estamos hablando de los personajes campesinos de las otras películas. Y que además tiene una necesidad muy especial. Yo por eso no les quise decir nada al principio, para que fueran cayendo en esa especie de nebulosidad a través de la cual Kiarostami va armando el relato. Porque uno que es bien mal pensado, ¿verdad? Empieza uno a elucubrar ciertas cosas que pues bueno, no sé, afortunadamente o desafortunadamente no ocurren nunca. Pero finalmente, pues un cuate que se te acerca en una Range Rover y que te está diciendo, oye, necesito una chamba, y luego te dice, no necesito ni tu boca, ni tu boca, ni tu mente, necesito tus manos. Oiga, pues qué húbole, ¿no? Y además, pues bueno, aquí es donde empieza esa parte que es muy transgresora de la película. O sea, no solamente el personaje tiene el poder económico y social de andar haciendo esto que está haciendo, sino que de alguna forma Kiarostami nos está todo el tiempo engañando, diciendo cuál es la chamba que quiere este señor, ¿no? Sube al soldado, luego sube al seminarista, luego sube al señor maravilloso, al del taller del Museo de Historia Natural. Cada uno de esos tres personajes le va aportando al personaje una lección de vida importante y a nosotros, Kiarostami nos muestra una visión de Irán que nada tiene que ver con lo que uno aprende de Irán a través de CNN, ¿sí? O sea, uno aprende a través de CNN o de Fuerza Informativa Azteca que Irán es lo peor que le puede pasar al ser humano, ¿no? Y dice Kiarostami, bueno, no la pasamos bien, pero tampoco la pasamos tan mal. Y finalmente hay, por ejemplo, un detalle bien interesante, que como sociedades creo que es importante mencionarlo. Aquí puedes juntar en la Macroplaza de Monterrey a 10,000 personas bailando el gallinazo para Mayito Besares, ¿no? Que bueno, podría llevar al subtítulo, la idea puede llevar el subtítulo de hay mucha gente ociosa en este país. En El sabor de la cereza, cada que el personaje se detiene a hablar con alguien, notaron algo muy importante. Todo mundo está chambeando de algo, pero están chambeando. El soldado trae una jornada larguísima, pero todavía no se le acaba. El seminarista aprovecha 3 días de descanso espiritual para ir con estas personas que viven ahí en ese terrajón horroroso. El otro señor que está recogiendo bolsas de plástico. O sea, todo el mundo está haciendo algo. O sea, es un país que trabaja, es un país que se mueve. No es un país que está bajo una garra de terror, al menos como lo muestra Kiarostami. Incluso hay cuates que tienen lana para pagar quien les haga una muerte asistida, ¿sí?
Entonces, bueno, primero estamos en la duda de este señor qué quiere, por qué sube chavos, por qué son hombres los que está subiendo. Entonces, bueno, en la primera parte le cuenta más o menos de qué va, el soldado sale huyendo. Pero el soldado también es interesante que si bien este hombre le está ofreciendo, pues bueno, tú vienes mañana a las 6 de la mañana, me despiertas, si despierto, pues me llevas, si no despierto, pues me cubres de tierra. Y le dice, ¿no? En un momento dado, oye, ¿por qué te espantas tanto? Finalmente tú eres un soldado, tú estás entrenado para matar. Pero le da miedo al otro. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de ese gran tema que la película aborda y que empezó a romper las relaciones de Kiarostami con su país, que es el asunto del suicidio. El suicidio está profundamente condenado por el Islam. Entonces, pues no es solamente, pues sí, estoy entrenado para matar, pero una cosa es que me eche un kurdo y otra cosa es que yo participe en un suicidio. Y el soldado dice que no. También por la religión Sí. católica y también por los judíos. No, sí, desde luego, pero estamos hablando de ellos. O sea, estamos hablando ahorita de Irán, ¿no? Del Islam. Luego viene el seminarista. El seminarista da una justificación para no participar que tiene que ver con la religión. Dice, no, o sea, ni voy a permitir que tú lo hagas, ni yo lo voy a hacer. Porque yo no puedo por la manera en la que yo vivo, cómo me manejo, y finalmente no se va. Y el tercer señor, pues vemos que tiene una motivación muy importante. Algo clave en estas películas iraníes y de Medio Oriente es que uno tiene que sobrevivir como se pueda. Y tiene uno que avanzar como se pueda. Ahorita vamos a mencionar varias películas, ¿no? Pero entonces este hombre, que ya es un hombre mayor, que ya es un hombre con sabiduría, le dice, pues yo tengo un hijo enfermo de anemia y pues me caería muy bien la lana, así que, a ver, papá, platícame. Le platica, le dice, y entonces dice el señor, bueno, no importa, tú eres mi amigo, te vayas o no te vayas, tú eres mi amigo, yo no voy a impedir que hagas lo que tú quieres hacer, yo voy a ir a las 6 de la mañana y hacemos el plan como tú me lo indicas. Pero cuando lo va llevando hacia su chamba en el Museo de Historia Natural, el señor le cuenta una anécdota que al personaje y a nosotros nos hace sentir como que todavía hay un rayito de esperanza, ¿no? Nos cuenta efectivamente que hace más de 30 años estaba harto de la vida, harto de su mujer, harto de su matrimonio, harto de todo, y un día agarró una cuerda, la subió al coche, se lanzó y encontró un lugar donde colgarse, ¿verdad? Y entonces había alrededor ciruelas. Y él empezó a probar una cereza, empezó a probar una cereza, empezó a probar otra cereza, y el sabor de la cereza lo hizo pensar en que finalmente si tú te vas por medio de esa decisión, ya no vas a volver a probar eso, ya no vas a volver a tener ese sabor de la cereza en la boca. Entonces le llevó cerezas a su horrorosa mujer y regresó a su horroroso hogar, y entonces los dos departieron y disfrutaron las cerezas, y entonces eso le dio una nueva perspectiva de vida a este suicida en potencia. Pues sí, nada más que las cosas son muy diferentes. Kiarostami nunca nos dice qué pasó, nunca nos dice por qué lo quiere hacer. Por ahí él, con el seminarista, que es con quien más profundiza en su bronca, le dice, es que no está bien que tú lastimes a los demás. Eso está muy mal y por eso yo quiero hacerlo. Pero cómo lastimó a los demás, pues nunca lo sabremos. Simplemente este hombre, en uno de los planos más inquietantes de la película, una vez que ya él disfrutó no del sabor de la cereza, sino de ese último atardecer en Teherán, con una Teherán que vemos hay grúas, vemos que se está construyendo, vemos que es una ciudad grande, ¿no? Vemos este último atardecer y nuestro personaje en la penumbra total se mete a su tumba, alcanzamos a ver todavía la luna reflejándose, oímos que cae la lluvia, oímos que es una noche lluviosa, los truenos son lo que empieza a retratar un poco al personaje en esa tumba,
y la lluvia sigue cayendo hasta que aparentemente viene el sueño y viene la muerte, ¿no? Pero en el momento en el que uno está pensando qué va a pasar, si vamos a ver que el Señor llega al otro día y cumple su promesa, y a lo mejor nuestro protagonista está dormido o a lo mejor está somnoliento y toma el Señor sus 20,000 tomans y su hijo se cura de la anemia, en ese momento Kiarostami nos rompe completamente la película y nos vamos a un video High 8 de la filmación de la película, donde vemos al personaje que estaba en la tumba prendiendo un cigarro y dándoselo a Kiarostami para que se lo fume. Vemos a los soldados estos que estaban haciendo su recorrido, que están pasando justo por el árbol donde se supone que está cavada la fosa. Les dice que se detengan, vamos a filmar otras cosas, no sé qué. La calidad del video es malísima, como siempre fue el High 8, ¿no? Y entonces finalmente entra algo que tampoco habíamos tenido el gusto de tener en la película, que es música, y nada menos que Louis Armstrong. Y entonces Kiarostami nos saca de este sueño pesadilla que se llama El sabor de la cereza y nos deja completamente en otro nivel con la filmación de la película, donde ahora hay color verde, hay colores brillantes, no es ese ambiente polvoso y polvoriento y desértico que estuvimos recorriendo hora y media de la película. Y finalmente, en un tono muy trufotiano, diría Kiarostami, el cine es mejor que la vida, ¿no? Y vemos el coche moviéndose y entendemos que estamos en la filmación del sabor de la cereza y nos vamos, ¿no? Entonces es una forma muy inteligente de Kiarostami de sacarnos de la tumba del personaje y ponernos en el papel de un cineasta que está filmando su película. Pero es la película que acabamos de ver. Ya no importa si al otro día se cumple el pacto o no. Eso es lo menos importante. El personaje ya estaba muerto desde que empezó la película. Ya esto era el trámite final, ¿sí? Entonces, bueno, cuando entienden por qué se ganó la Palma de Oro de Cannes, pues es que es una verdadera maravilla sobre la muerte y sobre cómo nosotros consideramos la muerte y cómo consideramos el momento donde ya no se puede más. Y por más que venga una historia preciosa de ya no vas a volver a tener el sabor de las cerezas en la boca, finalmente la muerte es la muerte, ¿sí? Pero Kiarostami nos saca al final y nos dice, esto es cine, esto no es lo que ustedes pensaban, esto es una película, ¿sí? Entonces, bueno, Kiarostami, sus últimas películas ya fueron en formato digital. Por ejemplo, en el 2003 se anima a hacer una película padrísima que TV UNAM la pasa muy seguido, afortunadamente, que se llama 10, no sé si la conocen, donde en un coche con una periodista, actriz también, que se sube a su cochecito, hagan de cuenta un Chevy, ¿no? Le monto Kiarostami 4 o 5 cámaras digitales chiquitas adentro, y entonces la película son 10 conversaciones que esta mujer tiene con personas a las que les da ride en el coche para llevarlas de un lado a otro lado. Sí, Laura. ¿Es documental? No es documental porque resulta que no son civiles, son actores todos, pero son tan buenos que finalmente pareciera un documental. Ahora, lo que hace Kiarostami es estarnos mostrando cómo estas conversaciones van formando un mosaico del papel de las mujeres en la sociedad iraní. Por ejemplo, esta mujer que nunca o casi nunca se ve quién va junto a ella, es ella manejando por las calles de Teherán. Es una mujer atípica porque anda sola en la calle, sin un hombre, es divorciada, tiene un hijo que al hijo ella lo tiene que llevar con el papá para que el papá pase tiempo con él. Están divorciados, pues es una bronca en el Estado Islámico. El hijo es algún demonio babilónico, porque aquí no son los demonios cristianos. El hijo es un demonio babilónico, o sea, se sube al coche y empieza a pegarle a la mamá. Es un escuincle de 8 o 10 años
y empieza a pegarle a la mamá durísimo con unas actitudes de machín tremendas, que bueno, ella dice que es el papá el que le está metiendo esas ideas, pero pues bueno, es que el escuincle es verdaderamente repugnante. Pero entre los que se suben, o las que se suben al coche, que son muy interesantes, hay por ejemplo una religiosa que cuenta su vida como religiosa con ella, que es una mujer completamente emancipada, liberada, ¿no? Que vive en el Estado Islámico, pero vive de una manera completamente atípica. Y de pronto esta señora pues nos dice, ¿no? Toda mi vida he estado reprimida, toda mi vida ha sido completamente oscura. En un momento dado se quita el velo y está rapada, por ejemplo. Hay otro personaje que es una prostituta que se sube al coche. Y entonces ella, ahí le salen todos sus prejuicios y todas sus broncas personales a la protagonista. Y la prostituta, a la que nunca vemos, porque ese es el único personaje que nunca se ve, pues se pone a decirle unas cosas y a tirarle unas netas durísimas, ¿no? Ella le dice, oye, pero ¿no te sientes mal de tener que acostarte con hombres por dinero? Y le dice, ay, mi reina, pues yo conozco muchas como ustedes que lo hacen y no les pagan. Por lo menos yo cobro y cobro bien, ¿no? Oye, pero eres prostituta. Sí, sí, pero soy un mal necesario. O sea, no te vayas con la visión melodramática de, ay, las prostitutas que sufren y no. No, yo me la paso bien, me compro lo que quiero, tengo ya mi cartera de clientes buenísimos, ¿no? O sea, pues, la que estás mal eres tú, maestra, no yo, ¿no? Entonces la película es bien interesante porque son esas 10 conversaciones a través de las cuales la protagonista pues se va enterando de otras visiones del mundo que nada tienen que ver con la suya, que de por sí es muy rara en la sociedad islámica. Bueno, pues a partir de los 2005, 2006, Kiarostami se tuvo que ir de Irán porque ya no iba a poder tener la libertad para filmar. Cayó en manos de este productor francés que es Marin Karmitz. Ustedes vieron el logo de Marin Karmitz al principio de El sabor de la cereza. Katia se acordará de que el maestro Ripstein y Pasaliza García Diego odian a Marin Karmitz por lo que pasó con Profundo Carmesí, pero bueno, al menos con Kieslowski y con Kiarostami se portó bastante bien, y ya bajo la tutela de Karmitz en Europa, Kiarostami, por ejemplo, hace una película que se llama Copia Fiel, donde tenemos a dos personajes que se conocen en la Toscana en una conferencia, empiezan a caminar por unos pueblitos italianos de lujo, y resulta que conforme la película va avanzando, ella es Juliette Binoche, el otro señor, conforme la película va avanzando te vas dando cuenta de quiénes son realmente ellos, ¿no? Pero es muy sutil como Kiarostami va armando toda la dramaturgia de la película. Y bueno, ahí sí ya podemos hablar de dramaturgia. O sea, ahí sí ya hay una estructura, ahí sí ya no estamos jugando al documental y la ficción. No, digo, desde el momento en el que aparece la chulada de Juliette Binoche, dice, no, pues ya esto ya es un Kiarostami. Es algo similar a lo que le pasa a Kieslowski, ¿no? O sea, el Kieslowski polaco, el Kieslowski de los colores, pues el Kiarostami iraní, el Kiarostami que ya trabaja con Juliette Binoche y con quien quiera, ¿no? Porque pues ya es un rockstar. Desgraciadamente le pegó un cáncer de pulmón y pues ese cáncer de pulmón acabó con él. En el 2016 murió el 4 de julio de ese año. Yo viajé a Jerusalén y aterricé el día de mi cumpleaños, el 6 de julio. Y la inauguración del Festival de Cine de Jerusalén, con 3,000 personas en una especie de coliseo romano ahí enfrente de la ciudad antigua, pues se inició la proyección y lo primero que vimos fue una gran imagen de Abbas Kiarostami y el público se levantó verdaderamente rabioso a aplaudir, pero era un público israelí. O sea, dices, bueno, y todo este asunto, ¿no? Ya cuando pudimos platicar con los colegas de allá, pues decían, no, es que Kiarostami pues nos enseñó que el cine es universal y que pues sí, él filmaba en Irán, pero sus temas son universales.
Es como una especie de Kurosawa del cine iraní, ¿no? Entonces, bueno, sin duda fue el director y sigue siendo el director más importante por todo este legado que deja en su cine y en otros cines, ¿no? Pero vamos también a hablar de los otros directores, colegas del maestro Kiarostami que andan por allá. Pues bueno, a ver, antes de la llamada nueva ola iraní, que fue a partir de los 70, el cine iraní es una industria viejísima. O sea, el cine llega a Irán en 1899. O sea, es una completa industria, igual que muchas de las grandes industrias del cine. Como estamos hablando de una sociedad que se manejaba monárquicamente, pues obviamente el cine formó durante muchos años parte del entretenimiento de estas clases poderosas que, pues bueno, filmaban coronaciones, filmaban circuncisiones de príncipes, filmaban fiestas religiosas, en fin, eso fue lo que se dio a conocer. Luego, pues van a tener su etapa donde va a llegar el cine de Hollywood, va a llegar el cine francés. Entonces, los productores iraníes empezaron a hacer cine de melodrama, musical, comedia, jugando un poco con géneros populares, ¿no? Pero a partir de que llega la nueva ola y de que, sobre todo esta nueva ola está muy afianzada entre el neorrealismo, la nueva ola y la misma historia del país, pues sí hay un cambio y pues finalmente las generaciones que siguieron a Kiarostami pues van a ser generaciones muy importantes que van a aportar grandes películas. Por ejemplo, pues bueno, vamos a empezar con los nombres raros, yo lo sé, pero ni modo. Vamos a empezar con Majid Mahidi. Majid Mahidi tiene algo muy importante, que es un director que es el que va precisamente a utilizar a los niños como, porque lo toma de Kiarostami en buena medida, va a empezar a usar a los niños como estos personajes a través de los cuales nosotros podemos entender a la vida adulta de los iraníes. Entonces, en México fue un director muy exitoso, muy exitoso. También, pues bueno, el monstruo Weinstein también ahí extendió sus tentáculos y distribuyó algunas de estas películas. Una de ellas, sin duda la más exitosa, se llamaba Los Niños del Cielo, que es la historia de dos hermanitos, un hermanito y una hermanita, que son pobres, no tienen para comprarse unos zapatos. De hecho, el único par de zapatos que tienen se lo andan compartiendo porque no tienen zapatos para ir a la escuela. Sí, exactamente. Entonces, de pronto hay una carrera y en esa carrera el premio mayor son un par de zapatos. Y obviamente nuestro protagonista la va a correr y bueno, pues ahí viene toda una aventura padrísima, otra vez filmada con niños ya que no son actores profesionales, en las calles, con todo esto que de alguna forma Kiarostami sienta las bases, ¿no? Pero está Los Niños del Cielo, que fue exitosísima. Luego viene El Color del Paraíso, que es la historia de un niño ciego que vive en el campo con el padre no sabe muy bien qué hacer con él, y bueno, pues la película se encamina mucho hacia la tragedia porque pues finalmente este niño que carece de la vista pues no va a poder defenderse en un mundo donde los niños no tienen el cuidado por parte de los adultos, ¿no? El Color del Paraíso. Y también una película que se llama Barán, donde en una construcción que se está haciendo en Teherán, de pronto pues hay un joven protagonista que lleva agua, que es una especie como de aprendiz de todos los albañiles que están por ahí, y de pronto entra a trabajar otro chico que se les hace raro desde el inicio, pero que finalmente carga ladrillos y hace, ¿no? Y resulta que es una chica. Ya cuando viene el clímax de la película, pues este jovencito se da cuenta de que su compañero es una chica que se está haciendo pasar por hombre para poder trabajar, porque su familia está en la miseria total, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, en el caso de Majid Mahidi, es un director que sí ha utilizado mucho el tema de los niños y de los jóvenes, que obviamente viene de Kiarostami, para mostrar estas realidades. Ahora,
las películas de Majidi sí le pegan un poquito más al melodrama. O sea, en el equivalente del neorrealismo vendrían siendo algo así como Ladrones de bicicletas, ¿no? O sea, sí, es una historia muy dura, es una historia social, es una historia que ocurre en el aquí y en el ahora, pero finalmente sí hay una carguita hacia el melodrama que hace que sean películas que todo el mundo salía llorando del cine, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Majid Majidi tiene esa parte. Otro director se llama Baman Gobadi, que tiene en su currículum algo importantísimo. Fue el primer director de esta camada de cineastas iraníes que se fijó en el pueblo kurdo, en el Kurdistán. Ustedes saben que tiene una bronca terrible con los turcos y con los iraníes y con todo el mundo. Y entonces les arma una película que se llama El tiempo de caballos borrachos, del 2000 más o menos. Y El tiempo de caballos borrachos es la historia de una familia kurda que es capaz de hacer lo que sea, literalmente lo que sea, para poder juntar el dinero necesario y salvar al más pequeño de la familia que tiene una enfermedad gravísima, ¿no? Entonces la película está filmada en kurdo, con kurdos refugiados en Irán auténticos, que viven en estos campamentos verdaderamente terribles. Y bueno, pues Baman Gobadi pues se lleva esa estrellita en la frente para el resto de su carrera, porque fue la primera película hablada en kurdo en la historia del cine y la primera vez que la gente del Kurdistán se vio retratada en una película, en este caso iraní. Gobadi tiene otras películas, pero sin duda la más impactante de todas, que nunca se nos olvidó a nadie que la vimos en la muestra. Todas estas películas, la gran mayoría llegaron a través de la Muestra Internacional de Cine, de la Cineteca Nacional, es Las tortugas pueden volar. Ah, verdad, ya les vi las caritas. No, quien vio esa película ya puede aguantar muchas cosas en la vida. Es la historia de un grupo de niños que se dedican a desactivar minas que dejó la guerra ahí en territorio de Afganistán. Y bueno, pues estos niños, que también está toda filmada con niños auténticos que se dedicaban a esa labor, pues bueno, los niños obviamente, muchos de ellos están mutilados porque las bombas les explotan y pues lo que uno está todo el tiempo en la película anticipando es en qué momento pues los niños explotan por completo, ¿no? Entonces es una película sumamente aterradora que además se filma en el contexto de la invasión gringa a Afganistán. Entonces, era como, estas películas llegan a México y nosotros teníamos muy claro qué estaba pasando allá y de todos modos estos cineastas están trabajando allí, ¿no? Entonces, bueno, Baman Gobadi, Majid Majidi, hay que mencionar, pues bueno, al mártir de toda esta generación, porque ese sí le ha tocado bailar con la más fea, que se llama Jafar Panahi. Panahi lo conocimos en México por su ópera prima que se llamaba El Globo Blanco. La historia de una niña latosa, pero al extremo, que su mamá le logra sacar a la mamá dinero para comprarse un pez dorado. Y resulta que la niña lleva su pescadito dorado y de repente en el mercado el pescadito se le va a una zanja. Y entonces la película es la niña chingui, 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 toda la película para que la ayuden a sacar su pescadito de la zanja, pero la niña no es simpática, la niña no, o sea, la niña no te dan ganas de ayudarla nunca, porque es una lacra la chavita, ¿no? Pero bueno, era una película muy divertida, la de Jafar Panahi, El Globo Blanco, que fue como lo conocimos en México. Luego filma una película que se llama El Círculo, que ahí fue donde empezó su bronca con el gobierno de los ayatolas, porque El Círculo es una película sobre la violencia doméstica en Irán, que obviamente tiene unas connotaciones terribles en términos sociales, religiosos, de costumbre, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a romperse la relación de Jafar Panahi con el régimen y finalmente a partir de otra película que hace, que ni siquiera llega a México, el gobierno iraní lo condena a arresto domiciliario y le prohíbe filmar.
Entonces, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que en el 2011 nos llega una película que se llama No es una película. Y todos dijimos, bueno, ¿eso qué es? Bueno, pues es Jafar Panahi en su casa, que tiene, ahí no, allá no tienen gatos, tienen iguanas. Entonces está Jafar Panahi en su casa, con sus hijas, con su mujer. Ellas son las que pueden salir de casa, él no. Y él no puede filmar, pero se filma con la cámara del celular, se filma en su sillón, se filma. Dice, bueno, no puedo filmar, pero sí puedo contar una historia. Para eso no estoy condenado. Entonces arma una historia dentro de su casa y él la va contando en los diferentes cuartos donde la historia ocurre. Se sigue todo el tiempo grabando, pero no es una película porque no hay actores, no hay edición, no hay sonido, no hay guión. Soy yo platicando, es como una especie de live, ¿no? En Facebook o en Instagram o en TikTok, ahora sería eso, ¿no? Y resulta que, bueno, no solamente fue esta película, 2 o 3 películas más de Jafar Panahi se estrenaban en festivales internacionales y ganaban hasta el Oso de Oro en Berlín y algunos otros premios. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo le hizo? Bueno, pues resulta que la memoria SD del celular, amigos suyos la sacaban escondidas, la llevaban a Francia, en Francia hacían postproducción y la película se estrenaba. ¿Sí? Taxi Teherán, Tres Rostros, todas las últimas películas de Panahi se han reproducido así y él sigue en arresto domiciliario hasta la fecha. Ya lo dejan salir un poquito más porque Taxi Teherán toda está filmada dentro de un taxi. Ahí la condición fue no bajarse del taxi, ¿sí? Pero está filmando en unas condiciones de reo que le están explotando la creatividad al máximo, ¿no? Pues bueno, eso habla muy bien de Bamango Badi, digo, de Jafar Panahi, pero pues no está padre, ¿no? Ha habido cartas y cartas y cartas firmadas por Coppola, por Spielberg, por Scorsese, por Tarantino, por Lars von Trier, para que se levante el castigo a Panahi y las autoridades cada vez lo encierran más, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos qué pueda pasar con Jafar Panahi. Es un país que tiene pena de muerte, entonces pues esperemos que no pase a mayores. Vamos a ver quién nos falta. Bueno, hay una familia muy interesante. Estos son familia. El papá, vamos a empezar por el papá, se llama Moshe Makhmalbaf. Moshe Makhmalbaf es alumno directo del maestro Abbas Kiarostami. Y en un momento dado que él empezó su carrera, en los 80 tiene una película importantísima para el conocimiento del cine iraní en el mundo occidental, que se llama El Ciclista. La historia de un personaje que por una necesidad imperiosa de dinero para salvar a su familia, cae en un maratón de ciclismo que se vuelve verdaderamente de pesadilla. Entonces, bueno, el maestro Makhmalbaf, en un momento dado, movido por Kiarostami, pone una escuela de cine. Esta escuela de cine, que se llama el Centro Fílmico Makhmalbaf, empezó a reunir alumnos de Pakistán, de Afganistán, de Irán, de Irak. Empezaron a llegar varios alumnos y empezaron a correr varias generaciones. Como suele suceder en la vida, pues de pronto él se enamoró de una alumna, no es recomendable, pero en este caso sí estuvo bien. Sí, no es nada recomendable. Esta alumna se llama Marcille Meshkini, se casó con ella, tuvo 2 hijas y ella también es cineasta. Ella hizo una película preciosa que aquí llegó también en una muestra que se llama Los niños del fin del mundo, no sé si la recuerdan, que son 2 hermanitos que la mamá está en la cárcel, los dejan pasar las noches en la cárcel con la mamá porque pues no que se queden en la calle, pero de pronto cambia la administración de la cárcel y el nuevo director los echa a la calle. Entonces toda la película, los 2 niños están tratando de delinquir para que los encarcelen y los metan a la cárcel con su mamá. Es una película, desgarradora, así, desgarradora. Se llama Los niños del fin del mundo, precisamente de la esposa de Marcille Meshkini. Y bueno, las hijas le salieron talentosísimas también.
La rockstar de las dos se llama Samira Magmalbaf y tiene películas muy interesantes donde Samira ha ido analizando desde una perspectiva entre grotesca, fantástica, documental ficción igual, toda una sociedad como la iraní desde este punto de vista de mujer, pero también de cineasta. Tiene una película que se llama El caballo de dos patas, no sé si alguien la recuerda, que es la historia de un hombre, otra vez la maldita necesidad de dinero, que tiene que aceptar ser el caballo de un hombre pequeño, deforme, que no puede caminar. Entonces, pues el hombre literal se le vuelve un animal de carga y lo tiene que aceptar. Entonces la película es durísima porque además resulta que el patrón es un hijo de la chingada. ¿Sí? Entonces, híjole, es una película dura, durísima, esta del caballo de dos patas. Y también tiene una película que se llama La manzana, que vendría siendo una visión muy similar al Castillo de la Pureza del maestro Ripstein en Irán. Resulta que es la historia de dos niñas con severa discapacidad intelectual que son encerradas por el padre y la madre porque les da vergüenza haber tenido estas hijas. Y entonces un día, por un niño que anda en la calle jugando, que les pone una manzana, así como si fueran caballitos, ¿no? Burritos, las niñas se salen de la casa y andan en la calle. Y bueno, obviamente eso es el terror del padre, la ira de la madre que todo el tiempo está atrás de una burka. Entonces, no, bueno, es una película padrísima, La manzana de Samira Magmalbaf, que además es muy guapa, por cierto. Y la hermana, que se llama Hannah Magmalbaf, también nos dejó una película bien interesante, durísima también, que se llama Buda explotó de vergüenza, que es la historia de una niña de 5 añitos que vive con su mamá en una cueva de Afganistán. Y de pronto la niña quiere ir a la escuela, pero como es mujer y están los talibanes, no puede ir a la escuela. Entonces la niña es verdaderamente una guerrerita que empieza a cruzar caminos, empieza a confrontarse con niños grandes que, como es la costumbre en el lugar, toda mujer que se sale del redil la podemos apedrear sin ningún problema. Y el título hace referencia a unos enormes budas que estaban en Afganistán desde tiempos inmemoriales y que los imbéciles talibanes volaron con misiles como prueba de que se destruía ese régimen religioso y entraban ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues Buda explotó de vergüenza, es otra película que no se pueden perder y es esa familia, son las Magmalbaf, su papá y su mamá que es Marcillé Meshkini, ¿ok? A ver, déjenme ver que no se nos olvide nada. Bueno, uno importante, más reciente, este sí ya está filmando a sus anchas en Europa y le vale gorro, se llama Asghar Farhadi. Él lo conocimos en México por una película que se llamaba Una separación, no sé si la recuerdan, que era la historia de una pareja que se separaba, se divorciaban en Irán, en Teherán, y mientras están viendo si son peras y manzanas, mientras están viendo si quién se queda con la niña, tienen una niña adolescente, de pronto el papá de él se pone muy grave, tiene Alzheimer, y ocurre una tragedia que implica que los dos se vuelvan a reunir, pero pues siempre está ahí ya esta fractura legal, amorosa, existencial de la separación. Entonces, bueno, esa película le dio Oso de Oro, Globo de Oro, Oscar de película extranjera, fue una película exitosísima y Farhadi ya no regresa a Irán, filma una película en Francia que se llama El pasado, donde se habla de una mujer que tuvo un exmarido árabe y todas las broncas que tiene para acomodarse a la cultura de Francia. Y de lo último que hizo fue esta película con Penélope Cruz y Javier Bardem, que se llamaba Todo el mundo sabe, que ocurría en un pueblo español donde una chica se pierde. Y de pronto, pues esto provoca en la familia que la está buscando, pues que salgan a flote un montón de secretos y mentiras terribles, ¿no? Entonces, bueno, Farhadi ya filma completamente en Europa y hasta en Estados Unidos.
E incluso cuando ganó el segundo Oscar por la película de El Cliente, que es la historia de dos actores iraníes que están haciendo una obra de Arthur Miller y que de pronto un tipo la viola a ella y todas las consecuencias morales de esa violación, le dan el Oscar, pero en buena medida para fregar a Donald Trump, porque fue ese año que cerraron fronteras Estados Unidos con los países árabes. Farhadi no pudo venir a América, a Estados Unidos, para recoger ese Oscar que se iba a ganar sin duda, porque no lo dejaron pasar por ser árabe, ¿sí? Entonces, pues la academia, in your face, le da el Oscar a Asghar Farhadi. Entonces, bueno, Farhadi también ya se ha vuelto un poco de carne de cañón para este tipo de cosas, ¿no? Ahora, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Bueno, 10 minutitos más les quito. Esto es Irán. Pueden ver que hay una enorme cantidad de grandes directores por ahí. Vamos a hablar no de todos los que yo quisiera, pero sí de algunos puntos muy importantes de los países de alrededor. Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país donde, dependiendo del emirato, el cine está hasta prohibido verlo, a ese nivel. Pero de repente les reventó una película que todavía les reventó más porque la hizo una mujer y se llama La Bicicleta Verde, de una chava que se llama Haifa Al-Mansur, que estudió cine en Inglaterra, se regresó a Arabia Saudita y hace una maravilla sobre una niña que convierte el hecho de comprarse una bicicleta verde para andar en el fraccionamiento donde vive, todo un acto de rebeldía contra el patriarcado árabe, ¿no? Peliculón, La Bicicleta Verde. Si no la conocen, véanla inmediatamente, de Haifa Al-Mansur. Hablando de mujeres también, vámonos al Líbano. Tenemos una cineasta interesantísima que se llama Nadine Lavaki, que además es guapísima, guapísima en serio. Y bueno, Nadine Lavaki en México ha tenido 3 películas sumamente exitosas. Una se llama Caramelo, que es como El amor tiene cara de mujer versión libanesa, o sea, es toda una serie de aventuras amorosas de las señoras que atienden un salón de belleza en Beirut. Y bueno, la película es preciosa, Caramelo, es un caramelo literalmente la película. Otra ya más durita que se llama ¿A dónde vamos ahora?, que es una fábula en la cual en un pueblo libanés de pronto los hombres desaparecen y las mujeres se quedan al frente de la sociedad. Y pues bueno, en tono de fábula, en tono de utopía, ¿qué sucede cuando las mujeres tienen que enfrentarse a las responsabilidades que los hombres les han negado históricamente? Eso es lo que hace a la película muy padre. Y la última que vimos de Nadine Lavaki se llama Cafarnaúm, no sé si la vieron. Durísima película sobre un niño que termina demandando a sus papás por crueldad. Porque lo tuvieron. Pues sí, la crueldad es que lo engendraron. Esa es la crueldad por la cual la acusa a sus hijos, a sus padres, perdón. Y la película es durísima, durísima. También es de estas películas así súper desgarradoras. Cafarnaúm, dirigida por Nadine Lavaki. Y cerramos ahorita el mosaico. No sé, la próxima semana igual les dedicamos un ratito muy chiquito, porque hay un montón y son prácticamente desconocidos, a los cineastas africanos, pero eso lo hacemos la semana que viene. Ya nada más terminamos con la contraparte de Abbas Kiarostami en importancia, en relevancia, en legado, en maestría, en el cine israelí, que se llama Amos Gitai, que no lo podemos no mencionar. O sea, Amos Gitai es el Arturo Ripstein del cine israelí, un hombre que ha hablado sobre la fundación del Estado de Israel en películas como Kedma, que ha hablado de la durísima situación de las mujeres en la comunidad ortodoxa judía con una obra maestra que se llama Kadosh, que también ya está filmando en Europa, ya tiene varias películas francesas y que no deja de filmar. El problema con Amos Gitai es que no nos llega mucho su cine. Hace un par de años hubo una retrospectiva completa que trajo Movie de Amos Gitai
y bueno, interesantísima toda. Es un cineasta contemplativo, duro, reflexivo, que no se tienta el corazón, que toca el tema de la fundación del Estado de Israel, del Holocausto, de lo que está pasando entre Israel y Palestina desde hace tantos años. Entonces, bueno, es importante que conozcan la perspectiva de Amos Gitay. Y hablando de Palestina, para que no los dejemos fuera, Palestina tiene un gran director muy loco y muy padre que se llama Elia Suleiman. De Elia Suleiman hemos visto en México Intervención Divina, que era una historia de amor de un cuate palestino que se enamora de una muchacha judía y cada que la tiene que ir a ver tiene que cruzar el puente y tiene que cruzar la aduana y de repente el cuate se empieza a alucinar durísimo con esta historia de amor. Esa se llama Intervención Divina. Otra película que se llama El tiempo que nos queda, donde Suleimán nos va contando la historia de la fundación del Estado de Israel a los 2000 a través de 4 miembros de su familia que te cuentan su historia. Cada uno es un periodo de la historia de Israel. ¿Y qué otra hemos visto de Suleimán? Porque vimos 2 o 3 por lo menos. El Paraíso, y de pronto El Paraíso se llama esa película, donde Suleimán se va a visitar París, se va a visitar Londres, se va a visitar Roma y resulta que en Roma, en París o en Londres encuentra las mismas problemáticas sociales que en Palestina, ¿sí? Y entonces pues dice, uno no se va de Palestina, Palestina se viene con uno, ¿no? Entonces un peliculón también, si búsquenlo, Elia Suleiman, que es como una especie de Buster Keaton palestino. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir. También es otro gran director. Y bueno, y de pronto El Paraíso se llama. De pronto El Paraíso se llama. Y bueno, pues este es un mosaico breve, sustancioso de toda esta región, en particular de los iraníes, donde sí tenemos grandes directores. Y bueno, pues la próxima semana vamos a ver el último movimiento cinematográfico hasta el momento de la historia del cine, que tuvo su manifiesto, que tuvo su repercusión, que tuvo cosas muy importantes que aportó, fue el movimiento Dogma 95, y pues vamos a ver el Dogma 1, que sin duda es la mejor película de toda esa familia, que se llama La Celebración. Vamos a ver Festen, de Thomas Vinterberg, faltan 2 semanas. De Thomas Vinterberg, vamos a ver Festen, y pues bueno, le dedicamos unos minutos al cine africano, que sí quiero mencionarles algunos directores importantes. ¿Sale? Sí, adelante. ¿Qué pasó con Profundo Carmesí? Arturo Ripstein filmó una escena, que no te voy a decir cuál es, porque ya se va a estrenar la copia de versión del director, que cuando estaban haciendo la postproducción, este productor, Marin Karmitz, le dijo a Arturo, al maestro Ripstein, que esa escena era inmoral e indecente, y lo obligó a cortarle esos 17 minutos. Entonces, pues obviamente el maestro Ripstein, y con toda razón, pues rechazó completamente la idea, hubo un pleito terrible, pero pues la película era producción de Marin Karmitz. Entonces finalmente la película pasó en la duración de 110 minutos que siempre la conocimos. Cuando se hizo la restauración de Profundo Carmesí, hubo la idea de reinstaurar esos 17 minutos perdidos. Se encontraron, se restauraron, de alguna manera se quitó a Marin Karmitz de los créditos, y ahora Profundo Carmesí, en unos meses yo creo, la vas a poder ver con esos 17 minutos indecentes que el productor mandó cortar, ¿no? Pero Arturo y Pasalicia siempre hablaron horrores de la actitud de Marin Karmitz por cobarde, sobre todo. Entonces, bueno, es eso. Ahí lo vas a ver cuando veas Profundo Carmesí, que de repente la película empieza a ponerse cada vez más y más y más y más y más aterrorizante. Esos son los 17 minutos que le cortaron. Sí, los intuíamos, pero ya que los vimos, sí dijimos, ay, no, sí estaban fuertes. Pero bueno, sí están muy fuertes. Esos 17 minutos son muy fuertes, muy, muy fuertes.
Pero de todos modos, sabías que pasaban, entonces, bueno, pues no sé, ahí ya la verán en unos cuantos meses que IMCINE la estrene el director Scott de Profundo Carmesí, ¿va? Bueno, pues muchas gracias a todos, que pasen una semana estupenda, nos vemos en nuestra penúltima clase la próxima semana, pásenla muy bonito, muchas gracias.